Ser podcast. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. La persona con la que vamos a hablar trabajó con el gobierno de Barack Obama durante mucho tiempo para que la ciencia avanzara en el conocimiento del cerebro humano, cómo funciona, cómo podemos entenderlo mejor para llegar más lejos. Claro, para usted un cerebro es mucho más que una materia gris. El cerebro es la materia más fascinante del universo. Es un trozo de materia de kilo y medio, gelatinosa, ¿no? Y que tiene 80.000 millones de neuronas y quizá 1 trillón de conexiones entre ellas, que es como 3 veces todo el Internet de la Tierra. Y de ahí, de una manera fascinante y maravillosa, surge la mente humana. Y yo creo que no hay nada más interesante en el mundo que el cerebro. Y nada más incomprensible de su trabajo. Y aunque parezca ciencia ficción, vemos que están apareciendo en el mercado dispositivos portátiles. Por ejemplo, hemos leído cascos de encefalograma que, combinados con algoritmos, se pueden utilizar para descodificar el habla interna de las personas. Puede llegar un momento dentro de no sé cuánto tiempo en el que entremos a un bar y pensemos lo que queremos y que la persona que está en ese bar sepa lo que queremos sin que tengamos que hablar. Esto que dices ya ha ocurrido hace 2 años en Australia. En la Universidad de Sydney, trabajando con una compañía de neurotecnología, fabricó un dispositivo que era un casco de electroencefalograma conectado con un algoritmo de inteligencia artificial generativa para descodificar las palabras que unos voluntarios conjuraban en la mente. Entonces hay un vídeo de diciembre del 23, donde se ve a un chico que mentalmente pide un café. Está pensando en ciertas palabras y le están descodificando la pantalla. Buenas tardes, un espresso solo sin azúcar. Muchas gracias. Ahora, esto que ya se ha hecho en laboratorios, y por cierto, esto es con dispositivos portátiles, con dispositivos implantados en la clínica, se ha hecho muchísimo más. Los dispositivos que te metes dentro del cerebro son mucho más potentes que los que te colocas fuera, ¿no? Entonces, esto ya se ha hecho en laboratorios y en la clínica, pero todavía no ha saltado al mercado. Empiezan a venderse dispositivos de electroencefalograma que se utilizan pues, para usos lúdicos, para videojuegos, para ayudar a meditar, para dormir mejor, para mover, quizá los más sofisticados, para mover a base de actividad cerebral un dron robótico, ¿no? Un helicóptero, por ejemplo. Uh-huh. Pero todavía no se han vendido dispositivos que yo sepa para descodificar el habla. Pero esto ya se ha hecho en laboratorios, con lo cual yo creo que estamos en las puertas de que dentro de poco empiecen a vender dispositivos, pues eso, para pedir un Uber mentalmente, ¿no? Estamos hablando con Rafael Yuste, es uno de los neurocientíficos más respetados del mundo, es español, es director del Centro de Neurotecnología de la Universidad de Columbia en Nueva York y acaba de publicar Neuroderechos, un viaje hacia la protección de lo que nos hace humanos, que está editado por Paidós. Nos habla desde Nueva York y le agradezco que tenga un ratito para charlar con nosotros. Si volvemos a ese individuo que entra al bar y va pensando que quiere un café, ¿podría un hacker ruso interceptar ese pensamiento y cambiarle el café por un vodka? De hecho, este es uno de los problemas en los que yo he involucrado desde hace 10 años y que lo englobamos dentro del término de neuroderechos, que es el título del libro, ¿no? La idea es que la actividad cerebral y la información cerebral es importantísima y es necesario protegerla legalmente, pues un poco como un derecho humano fundamental, ¿no?
y ahí esta información, las ideas o las palabras, más que no sabemos lo que es una idea, pero sí sabemos lo que es una palabra, ¿no? Entonces, eso sí se puede descodificar, palabras, incluso imágenes, ¿no? Entonces, esta información que sale de tu cerebro tiene que estar protegida como si fuera información personal sensible, ¿no? Como si fuese algo muy privado, como puede ser tu contraseña del banco, o algo como médico, ¿no? Como si una mujer está embarazada o no. Eso tiene que ser, pero protegido de una manera muy rigurosa, ¿no? Claro. Y actualmente este tipo de datos neuronales no están protegidos, con excepción de 6 sitios en el mundo donde ya hay protección legal para los datos neuronales. Mm. El resto de los países, incluyendo España, esto que dices tú, que un hacker puede coger esta información, te lo cambia por un vodka o vendérselo al mejor postor, ¿no? Esto es una cosa que tenemos que evitar, y esta es un poco la cruzada en la que estoy metido con mis compañeros, es en proteger la privacidad mental. Yo creo que es una cosa que hay que hacer urgentemente. Claro, leyendo el libro entiendo, y corrígeme si me equivoco, que del mismo modo que se protegen obras literarias, obras musicales, obras artísticas, porque son producto de la actividad cerebral del artista, los pensamientos son un producto más y deberían estar igual de protegidos. Y yo iría más allá. Los pensamientos, las memorias, o sea, no te puedo decir lo que es un pensamiento como neurobiólogo, pero mucha gente, o sea, si pensamos con palabras o con imágenes, y eso sí sabemos lo que es, ¿no? Entonces, estas palabras que conjuras en la mente, las imágenes, los recuerdos, las memorias, esto es lo que te hace quien eres, ¿no? Entonces, es algo más esencial todavía que información sobre tu cuenta de banco o el email que le has escrito a tu mujer. Mm. Y es una cosa que de hecho, la situación es todavía más importante, porque el cerebro también genera el subconsciente, ¿no? Que es solo somos conscientes de una parte relativamente pequeña de la actividad del sistema nervioso, el cerebro, ¿no? Mucho de nuestro comportamiento está fundamentado en actividad subconsciente. Pero con neurotecnología, ¿sabes qué? Puedes también descifrar eso, porque entras y ves lo que hay, ¿no? Claro. Entonces es posible que se pueda descifrar cosas sobre la gente que la misma gente, las personas no sepan. Entonces tenemos que, por eso es como todavía más importante proteger la privacidad mental. Claro, estoy pensando que hace un año Elon Musk anunció el implante de un chip de su compañía Neuralink en el cerebro de un humano. No está muy claro qué ha conseguido con ello, pero puede implantar chips que te hagan querer comprar un Tesla, por ejemplo, ¿no? Los chips de Elon Musk son neurotecnología que te permite medir y cambiar la actividad cerebral, pero es implantable. Lo tienen que meter en el cerebro con neurocirugía, ¿no? Y es neurotecnología médica. Y hay una diferencia pues del día a la noche entre neurotecnología médica, que está controlada por un neurocirujano, por un médico, Mm. regulada por 10.000 leyes médicas en todo el mundo, y los datos de esta neurotecnología están protegidos por leyes que protegen los datos médicos sensibles. Y es muy distinto de la neurotecnología comercial portátil, que la puedes comprar en Amazon, y esta, en cambio, no está regulada, está tratada legalmente como electrónica del consumidor. Lo que está haciendo la compañía, además, que me parece admirable, es fabricar chips para ayudar a los pacientes. Y estos chips se los insertan en el neurocirujano, y pacientes que tienen, por ejemplo, parálisis, pues les ayuda a tener una calidad de vida mejor, ¿no? Y poder mover pues, brazos y piernas robóticas. Pero el poder cambiar la actividad a una persona, evidentemente con un dispositivo médico no vas a poder hacerlo, porque para eso llevamos 2000 años de juramento hipocrático y de reglas. Y nosotros somos gente absolutamente sensata, hiperrazonable. Somos científicos, dedicamos nuestra vida y médicos a ayudar a la gente, a ayudar a la humanidad. Esta neurotecnología tiene unos beneficios gigantescos. El primero que mencionaría, beneficios médicos. O sea, no sé si sabes que un tercio de las personas sufriremos en nuestra vida enfermedades cerebrales severas, ¿no? Entonces, la mejor manera de atacarlas es con neurotecnología.
Ya, lo que pasa es que tú, Rafael, trabajas en el lado del bien, pero hay gente que trabaja en el lado del mal. Y estoy seguro que habrá quien está pensando en cómo, yo qué sé, fabricar neuroarmas, por ejemplo, ¿no? Pues precisamente por eso estamos involucrados en los neuroderechos, ¿no? Y ahí el mensaje que quiero mandar también es un mensaje de tranquilidad, que hay 6 sitios en el mundo ya, incluido el estado de California, que es donde se están desarrollando este tipo de tecnologías en general, donde hay leyes aprobadas que protegen los datos neuronales de los ciudadanos, y estas leyes han sido aprobadas por unanimidad. Mm. En los 6 sitios del mundo, incluida California, todas las votaciones han sido unánimes. Estamos llegando a tiempo, antes de que nos llegue el tsunami de dispositivos portátiles Claro. para, decías tú, para pedir una cerveza en el bar mentalmente, y que te puedan descodificar no solamente la cerveza, sino el PIN de tu tarjeta de crédito, ¿no? Pues antes de que lleguemos a ese momento, Que llegaremos. la idea es que tengamos ya Mm. leyes que hagan esto ilegal, ¿no? Ya. Sí, estoy pensando como cuando antiguamente se prohibían en la tienda de los espías los aparatos para grabar llamadas telefónicas, ¿no? Y ahora, fíjate, eso queda en el olvido. Pero claro, estaba pensando que ese tipo de dispositivos de lectura, y ahora los imaginamos como si fueran cascos con cables saliendo, pero dentro de un tiempo serán casi inalámbricos, funcionarán como funciona, yo qué sé, el Bluetooth. Mira, yo creo que como dicen aquí en Estados Unidos, mi dinero, my money, son en los auriculares. De hecho, Apple hace ya 3 años o 4 años patentó unos AirPods, como los que tiene la mitad de la gente que está en el metro de Nueva York, con lector de electroencefalograma, pero es súper inteligente porque resulta que te pones los auriculares dentro del oído y el oído está justo al lado del lóbulo temporal de la corteza cerebral, que es precisamente donde se genera el habla. Entonces, se puede registrar desde el oído, accedes relativamente fácilmente a las áreas del lenguaje. Entonces, de ahí yo creo que vamos a poder descodificar, pues, por ejemplo, el poder escribir a máquina mentalmente, ¿no? Ya. Eso es poder comunicarnos, poder pedir cosas mentalmente desde el oído. Yo creo que por ahí veremos llegar a estos dispositivos. No, pues es interesantísimo imaginar, igual que ahora, por ejemplo, puedes dictar y ya aparece lo que dictas, lógicamente, muy bien escrito, que puedas pensar en un texto y que ese texto aparezca escrito, ¿no? Esto está al alcance de la mano. Sí, eso es fascinante, pero claro, imagínate que se te escapa, cuando estás pensando las palabras que quieres escribir, se te escapa Un insulto a un alguien, por ejemplo. pensamiento, exacto, un pensamiento privado que no lleva al caso. Entonces, por eso ahí, evidentemente, nuestros oyentes se darán cuenta inmediatamente de lo importante que es proteger la privacidad mental, ¿no? Porque esto Claro. es algo esencial de tu persona, ¿no? I could have been a sailor, could have been a cook, a real life lover, could have been a book. Oye, yo antes mencionaba la palabra neuroarmas, no hace mucho tiempo, y lo hemos comentado en este programa con gente desde Cuba también. Ocurrió esto en La Habana, cerca de la embajada americana, que muchos diplomáticos se vieron afectados por lo que parecían, yo qué sé, pues ondas sónicas, se hablaba en su día, ¿no? Y luego se hablaba de algún tipo de arma neuronal. Sí. ¿Qué se sabe de aquello? ¿Qué se puede contar? Todavía no está claro, ¿no? Entonces hay opiniones en los dos lados, ¿no? Y opiniones serias en los dos lados, ¿no? Por un lado, hay gente que dice que esto es el comienzo de una arma neurotecnológica que la neurotecnología utiliza todo tipo de métodos electrónicos, magnéticos, ópticos, nosotros utilizamos luz, y acústicos. Entonces resulta que las ondas acústicas tienen la propiedad que penetran mejor el cuerpo. Así como la luz pues se queda enseguida, no ves nada, pero en cambio con ultrasonidos pues sabes que sí ves. Por eso se hacen ultrasonidos en las mujeres embarazadas, ¿no? Porque puedes ver dentro del cuerpo. Entonces, y eso significa que pueden también penetrar el cráneo desde fuera. Entonces, algunas de estas personas comentaban que empezaron a tener síntomas después de oír como pitidos
o sonidos raros, ¿no? Entonces eso tiene sentido médico que hayan sido ultrasonidos de alta intensidad que penetran el cráneo y resulta que la parte más sensible al sonido que tenemos en el cuerpo es el oído interno, donde ocurren dos cosas. Desciframos los sonidos y así es como oímos, y también tenemos los canales laberínticos que nos sirven para medir la posición del cuerpo con respecto a la gravedad, ¿no? Por eso estamos de pie y no nos caemos, ¿no? Y muchos de estos síntomas de estas personas tienen que ver con inestabilidad, mareos, todo esto tiene que ver con el oído interno. Como médico digo, pues esta persona debe tener un problema del oído interno, con lo cual tiene sentido desde el punto de vista tecnológico, que es los ultrasonidos penetran y que la parte más sensible del cuerpo que tenemos es precisamente el oído interno y los síntomas vienen del oído interno. Pero por otro lado hay gente en el otro lado que son gente seria que lo han estudiado y dicen que esto no es absolutamente, los números no están muy claros, ¿no? Entonces yo no lo daría por hecho, pero lo daría como una posibilidad. Ya, pero estaba pensando en lo que acabas de decir, que penetre en el cerebro humano, pueden penetrarlo y todos hemos oído estos asesinos que dicen, es que he oído voces que me decían que tenía que matar a alguien, ¿no? Que penetre en el cerebro humano y le conmine hacer algo. Bueno, estamos bastante lejos de eso. Esto lo hemos conseguido con ratones, pero con ratón, con el cráneo abierto, Ratones asesinos, qué horror. neurotecnología óptica, y podemos manipular la actividad cerebral para que el ratón tenga un comportamiento determinado. Pero en humanos, como digo, la neurotecnología clínica, que es a cráneo abierto, esa no va a ocurrir. Por ahí no van a ir los tiros, porque habrá los médicos que digan, no, yo evidentemente no te voy a poner un chip para controlar el comportamiento. Claro. Eso está en contra de mi ética médica y además pierdo la licencia y vamos todos a la cárcel, ¿no? Pero con neurotecnología comercial desde fuera, los métodos que penetran el cráneo bien, como son los ultrasonidos, el problema que tienen es que tienen muy mala resolución espacial. Entonces, con eso no son muy finos. Ahí puedes hacer un daño, ¿no? Como, pues eso, el activar el oído interno o dañarlo, pero no vas a poder tener la sofisticación de generar un comportamiento. Entonces, yo no me preocuparía mucho por ahí. Ahora, todas las personas, esto que mencionas, que vemos en los periódicos, que han oído voces que por eso cometen estos crímenes, muchas de estas gentes son personas con esquizofrenias paranoicas, ¿no? Entonces, esto es un síntoma positivo clásico de la esquizofrénica, los síntomas, las alucinaciones, ¿no? Y estos esquizofrénicos, si les escaneas el cerebro con neurotecnología, por ejemplo, magnética, ¿no? En hospitales, cuando oyen voces se les activa la misma zona de la corteza temporal que te estaba hablando antes, que se activan cuando oyes una voz de verdad, ¿no? O sea, estas personas están oyendo, no distinguen entre las voces que oyen y una voz y tu voz, ¿no? Es lo mismo. Ellos viven en una realidad absolutamente coherente y están respondiendo al mal funcionamiento de su cerebro, de una manera que todavía no entendemos cuál es el problema con la esquizofrenia. Pero esto de oír voces no es algo que se va a poder generar, con neurotecnología desde fuera, precisamente por el problema de la mala resolución espacial de estos métodos que penetran dentro del cráneo, ¿no? Bueno, ha sido una conversación fascinante, pero a veces para conseguir esos saltos que parecen de sentido común hace falta hablar de escenarios terroríficos, que es lo que hemos hecho también. Estaba pensando que tú, Rafael, que has trabajado, yo decía, con el gobierno de Obama, creo recordar, recuerdo que una vez Obama leyó un texto tuyo en el Congreso de Estados Unidos. ¿Es posible esto o estoy equivocado? Bueno, si quieres, me sonrojo porque es un poco vergonzoso, porque había metido un gazapo en el texto mío que le propusimos a la Casa Blanca, una de las propuestas. Habíamos analizado, era en realidad un apoyo a lanzar una iniciativa el proyecto Brain era, enorme, ¿no? del proyecto Brain de neurotecnología. Y uno de los argumentos que hicimos, que es un argumento crítico, porque es un argumento económico,
es que cuando lanzaron el proyecto del genoma humano, cada dólar que se invirtió generó un beneficio económico 15 años más tarde de $143, ¿no? Estos números los saqué de un estudio y los metí tal cual en el informe que mandamos a la Casa Blanca, eso fue en el 2011, el 2000. Entonces, en el 2013, en el discurso del Estado de la Nación en febrero, sin avisarnos a nosotros, Obama empieza a decir que va a lanzar un proyecto gigantesco el cerebro y que el argumento para convencer a los congresistas es el argumento económico, que va a suponer un beneficio económico de $143, no como en el genoma humano, un beneficio de $143, se multiplicó por 143, pues imaginad, os voy a pedir dinero, meter yo qué sé, $1.000 millones para que tengamos un beneficio de 143 veces, ¿no? Pero en esos 2 años se revisó la estimación y en vez de 143 era 124, Y ¿no? tú nunca pensaste que eso iba a Entonces acabar. Obama va y lee y digo, este está leyendo exactamente lo que he escrito yo, porque me he equivocado y está leyendo la cifra equivocada. Entonces ya nos dimos cuenta, yo estaba viendo el discurso con mi mujer y mis hijas y me quedé de piedra, pues digo, van no por lo que estaba leyendo, sino, digo, han escogido nuestro proyecto, porque en aquella época Estados Unidos había lanzado el desafío iban a escoger varios proyectos bandera para la ciencia y tecnología para el siglo XXI de Estados Unidos de la altura de mandar una persona a la Luna, ¿no? Mm. Entonces, llegó un momento, después de 6 visitas a la Casa Blanca, que dejaron de llamarnos, ¿no? Durante año y medio estuvimos tratando con ellos y de repente, pues no llegaron más mensajes de la Casa Blanca. Y los Entonces siguientes, pensamos, el pues, gazapo. nos han dejado caer, ¿no? Y de repente Obama dice que no 10, va a escoger solamente un proyecto y va a ser el nuestro. Digo, bueno, esto Pero podrían haber llamado también, ¿no? Y haber revisado. Bueno, eso se lo pregunté después, no a Obama, sino a la gente al responsable, el equivalente al Ministerio de Ciencia de Estados Unidos. Mm. Digo, bueno, ¿por qué no nos avisaste? Y dijo, Rafa, cuando la Casa Blanca toma una decisión, se mantiene en secreto porque en el momento que se corre la voz, el mundo es tan complejo y el país es tan complejo que se empiezan a generar como anticuerpos y entorpece y a veces se lleva por delante el proyecto, ¿no? Entonces dice, para el propio bien del proyecto, fue un secreto absoluto. Estaba pensando que has mencionado al entonces secretario de Salud, el ahora secretario de Salud del que hablamos mucho en este programa, Robert Kennedy. Yo no sé si tú en Nueva York tienes muchos colegas americanos que te están pidiendo si les puedes buscar trabajo en España. Bueno, cuando entró la administración Trump, cuando entró la primera administración Trump, ya entraron que querían cortar la financiación de la ciencia en 40% me parece que era, ¿no? Y yo estuve 6 veces en la Casa Blanca con Obama y una con Trump. Pero con Trump, en vez de estar dentro ayudando a generar la política de Estado, estaba fuera con una pancarta defendiendo la financiación de la ciencia, ¿no? Entonces, esa locura la paró en seco el Congreso de Estados Unidos de una manera bipartisana, republicanos y demócratas, que no solamente no recortaron la ciencia, sino aumentaron el presupuesto del NIH por lo menos el 10%, que era más de lo que había subido Obama, ¿no? O sea, el Congreso de Estados Unidos le paró los pies a Trump. Entonces yo espero que las aguas vuelvan a su cauce y que ese sarampión inicial de Trump en el Trump 2, pues que no dañe a la ciencia. Ahora, con respecto al salir de Estados Unidos, también te cuento una anécdota personal que la menciono en el libro. Cuando la primera vez que ganó Trump, por casualidad, a las 2 o 3 semanas, tuve la oportunidad de conocer a la presidenta Bachelet en la Casa de la Moneda en Chile, en una cena. Y un poco hablando con ella, en plan de broma, además como estaban ellos empujando a la ciencia, en plan de broma le dije, bueno, pues ahora que van las cosas tan mal para los científicos de Estados Unidos, nos vamos a venir aquí a todos a Chile, intentando que se riera, ¿no?
Bueno, pues me miró serio, me dijo, Juste, no me río, es justo lo contrario. Ahora lo que tienes que hacer es quedarte ahí y batallar. Y me dijo, me torturaron en la cárcel y mi padre le mataron de las torturas, ¿no? Y lo último que hice fue tirar la toalla. Con lo cual no me vas a decir a mí que Ya. te vas a aflojar porque venga uno que diga que se meta con la Ya. ciencia. Es precisamente ahora tú de Cuando voy a arrimar el hombro, la ¿no? pala y defenderla. Entonces yo Ya. creo que por lo menos la impresión que tengo y lo que transmito a la gente que trabaja en mi laboratorio y mis colegas es, no, lo que tenemos es precisamente que dar la batalla, ¿no? Lo Mm. último que vamos a hacer es Salir dejar corriendo. caer Sí. Mi ejemplo favorito, el que es cuando entró Trump, yo se lo comenté a los chicos, a la gente que tengo en el laboratorio, que son gente más joven, le digo, mirad lo que ocurrió cuando llegaron los nazis a Italia. Una científica italiana, Rita Levi Montalcini, que era judía, se apiolaron a toda su familia en los nazis y ella se escapó y se escondió en el sótano de una granja en el campo durante la guerra, ¿no? Pero se llevó su microscopio y como era una granja, tenían huevos. ¿Y sabes qué? Se puso a estudiar el desarrollo embrionario de los embriones de pollo. Y después, como no tenía que comer, los estudiaba y después se los comía. Total, ese trabajo que empezó esta señora durante el nazismo en el sótano de una granja escondida, ¿no? Para que no le mandasen a Auschwitz como a su familia, acabó con el curso de los años ganándose el premio Nobel. Ay, qué Este buena es el historia. ejemplo a seguir. Levi Montalcini o la Bachelet, ¿no? Qué En buena vez de historia. Sí. amedrantarnos, lo contrario. Lo que tenemos es que salir a la calle, dar la voz y batallar, ¿no? Ya, ya. Oye, muchas gracias por la conversación. Hemos hablado con Rafael Yuste, que es director del Centro de Neurotecnología en la Universidad de Columbia, en Nueva York, ex asesor del gobierno de Obama y autor de este libro del que hemos hablado, Neuroderechos, un viaje hacia la protección de lo que nos hace humanos. Rafael, gracias por la conversación y suerte con los proyectos allá en Nueva York y lo que hagas en el futuro. Un abrazo. Muchísimas gracias, Javier. Encantado de hablar contigo y a ver si nos vemos pronto y seguimos la conversación. Venga, un abrazo. Abrazos. I could have been. But what are these things first? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.